Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero Radio TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da mucho gusto volvernos a encontrar para platicar pues de un tema que me parece bastante interesante y necesario de abordarlo, ¿no? A raíz de los últimos actos violentos, sobre todo que tienen que ver con jóvenes, tanto aquí en La Laguna como en el estado, en Coahuila, y para ello hemos invitado, y me da muchísimo gusto saludar al doctor Fernando Araujo para que nos platique un poco sobre este tema que en un momento más vamos a abordar, pero saludo a Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú cómo te encuentras? Muy bien, también, gracias. Bueno, nada más recordar que el doctor Fernando Araujo es académico de la Universidad Iberoamericana Torreón, parte del Departamento de Investigación y Posgrado. Y bueno, lo hemos invitado por su expertise, ¿no? A ver, él es sociólogo, tiene una maestría en Ciencias Sociales y es doctor en Criminología. Y decidimos invitarlo porque, a ver, han ocurrido algunos sucesos violentos en Torreón, e insisto, en Coahuila. Particularmente en Torreón, pues estos dos casos de aparentes riñas entre jóvenes, una de ellas, la primera, en la colonia Las Dalias, donde matan a dos personas, pero los responsables son jóvenes de 15, 16, 17 años. Hay una segunda, una semana después, en una quinta, donde un chico de 14 años es asesinado también por jóvenes, por chicos de 15, 16 años. El joven de 14 años, un video ahí que circuló después, donde está en la quinta con el arma blanca enterrada en la espalda, se desploma. Y después también en días ocurre el reporte de desaparición y posterior noticia del feminicidio de Jimena, una chica de 17 años en Sabinas, Coahuila, donde también hay una persona detenida de 19 años, me parece, pero participa y está acusado como probable responsable de ocultamiento de cadáver un menor de edad de 17 años. Es decir, a ver, son tres casos, Fernando, en donde los protagonistas, desafortunadamente, tanto víctimas como victimarios, son jóvenes. ¿Qué análisis puedes dar tú desde tu experiencia como sociólogo, como criminólogo, de esto que está ocurriendo? Vaya, sabemos que no es algo único en la comarca lagunera, es algo que quizás permea en el país en general, pero ¿cómo lo analizas tú? Fíjate que en esta cuestión tenemos que entender que los eventos se dan de manera periódica, de manera constante. Sin embargo, creo que el problema es estructural y de fondo. Es decir, estos acontecimientos donde fallecen los chicos y la chica allá en Sabinas, pues bueno, es la punta del iceberg de problemas estructurales que tenemos en México, sobre todo de la juventud. Yo le atribuiría en un primer momento a las condiciones de falta de espacios para la educación de calidad, a una precariedad en las cuestiones laborales, sobre todo para los jóvenes que se van iniciando en lo profesional o en los oficios, y creo que va más encaminado por ahí. Desafortunadamente en Torreón tuvimos estos eventos tan cercanos. Y bueno, también hay que entender que se da en condiciones de violencia extrema, ¿no? Entender que a partir de las riñas se disputan los espacios públicos, el caso de Las Dalias, y acá donde jóvenes irrumpen en una fiesta y donde a partir de un altercado, pues bueno, se ve, como tú bien lo mencionas en el video, que apuñalan a este joven por la espalda. ¿Qué podríamos entender de este fenómeno? Que como sociedad, involucrando gobierno, academia, sociedad civil, estamos dejando de hacer cosas muy importantes para atender. Creo que esto es muy... tendríamos que darle un énfasis más allá de decir que son peleas esporádicas, como se ha comentado, porque
no hay que olvidar que hace 10, 12 años el crimen organizado acá en Torreón, acá en La Laguna, se penetró con mayor fuerza por dos instituciones. Primero, por las policías locales, sí, pero sobre todo en los jóvenes de las periferias de la ciudad. Sí, ellos sí eran los que tenían la función de ser halcones, pero también era la carne del cañón o los que se enfrentaban. Claro. Si vemos el recorrido hemerográfico, vamos a ver que entre los principales jóvenes que fueron víctimas de homicidio a partir de ajuste de cuentas, como se le llama en la opinión pública, pues bueno, eran jóvenes de 15 a 25 años. Si no fortalecemos el tejido social, es decir, si no atendemos el problema de raíz, pues bueno, tenemos el riesgo de que vuelva a entrar el crimen organizado con estos jóvenes y se pueda generar unos acontecimientos como los que ya hemos experimentado. A mí me llama mucho la atención el nivel de violencia en personas tan jóvenes. A ver, lo vamos a decir, ya comentamos el caso del chico que es apuñalado, ¿no? En el caso de las Dalias utilizan machetes. En el caso de Sabinas, la chica es asesinada a martillazos. O sea, esta ferocidad con la que están los jóvenes, ¿a qué se le atribuye esto? Bueno, a partir del estudio de los casos en particular y sin tener la evidencia pericial suficiente, claro, pero lo que informan los medios de comunicación es que hay uso de sustancias, drogas duras, y bueno, eso de alguna manera altera a las personas y puede que bajo ese pues bajo el uso de esas sustancias se genere este tipo de voracidad, este tipo de aceleración y genere una violencia extrema. No solamente eso, creo que los jóvenes desde lo que consumen culturalmente se influyen, ¿no? Claro. Cuando hablamos de consumo cultural, que todos tenemos acceso cuando vemos alguna serie de televisión, alguna película, cuando escuchamos música, pues bueno, creamos identidad a partir de eso y en ocasiones representamos o reflejamos lo que consumimos. Fernando, estamos platicando con el doctor Fernando Araujo. A ver, estamos en un país donde los jóvenes han crecido en un entorno violento, en un entorno militarizado. Todo esto también, sin duda, son factores que suman a este tipo de actos, ¿no?, violentos. Sí, la cuestión de la seguridad ha estado constante en el proceso de pacificación del país, que no se ha logrado. Inclusive vemos que va aumentando los homicidios dolosos, que es una de las deudas no solamente del actual gobierno, sino de por lo menos 2 más. Y en ese sentido, pues hemos normalizado la violencia sobre todo criminal, a partir de esto que te decía, de los procesos de consumo, pero también de la normalización en los espacios públicos. Es muy común ver a las policías, al ejército, en espacios públicos, en las calles. Se cree a partir de este fenómeno, porque no hay que olvidar que hubo algunos eventos también en las escuelas con los jóvenes, y se cree que la solución es con más policías, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron al momento o al día siguiente? Pues bueno, llevamos policías a que revisen las mochilas y a ver qué se encuentra, pero esa no es la solución. El problema en México, y aquí generalizo al país en su totalidad, es que no hay estrategias de prevención. Todas las estrategias de seguridad van encaminadas a la militarización y por ende, en ese sentido, a las medidas de tomar los problemas reactivas, sí, exacto, esa es la palabra correcta, pero si nos detenemos y hacemos memoria, no hay una estrategia de prevención acorde a las necesidades que tenemos, ¿no? Sí, ahora que mencionas el tema de las escuelas, pues también por esos días ocurrió este caso del niño de 9 años de edad, ¿no? De la primaria Año de Juárez, que llevó un arma, dicen las autoridades aparentemente accidental, y disparó, ¿no? Afortunadamente no hubo nada que lamentar, pero sí, a mí me llama mucho la atención porque inmediatamente la reacción es: vamos a esculcarle las mochilas a los niños.
pero no hay una solución de fondo, ¿no? Inclusive hay unas declaraciones por ahí de una asociación de escuelas particulares donde dices que tenemos que hacer hábito el operativo mochila. Y yo lo cuestionaba en otros espacios, ¿no? Pues no tendríamos que... Yo me resisto a pensar que tenemos que hacer hábito esculcarle las mochilas a los niños, ¿no? Exacto, porque se vieran los derechos esenciales Además, de cualquier ser humano. Sí. Y esta es la precariedad que existe en los temas de seguridad, porque también, regresando un poquito a lo de las dalias, ¿qué se hizo? Se invitó incluso a medios de comunicación a hacer un recorrido, un operativo un poco medio mediático, sí, claro, sí. Pero bueno, estamos acostumbrados, y no personalizo la acción, sino en cualquier policía local, estatal, tal vez hasta la Guardia Nacional, se cree que con mayor policía, mayor equipamiento, se pueden solucionar los problemas de seguridad, y hemos visto que eso no Oye, sucede. aparte, me llama mucho la atención porque las autoridades invitan a los medios y anuncian que van a hacer un operativo. O sea, si fuéramos estrictos, pues un operativo de eso no tendría que ser público. Exacto. No, o sea, tendría que hacerse, pues, y a ver qué resulta, y no ser algo simplemente mediático. Oye, Fernando, a ver, si analizamos las edades, estamos hablando de que estos jóvenes, tanto los probables responsables de los homicidios como las víctimas, pues nacieron entre 2005, 2010, 2011, ¿no? O sea, en pleno nacimiento y clímax de la violencia, al menos aquí en La Laguna. ¿Eso indica algo? Sí, fíjate que muy probablemente muchos de estos jóvenes han sufrido los procesos de violencia. Por un lado, quizá es el reflejo de lo que viven en casa o en la comunidad, sin moralizar este comentario, pero por otro lado también puede ser que en su entorno algún familiar haya sido víctima del crimen organizado, claro, por allá en 2007, 2012, que seguramente pueden tener alguna familiar desaparecido, no localizado. Entonces creo que el deber ahora de la academia es comprender cuál es la historia de vida de estos jóvenes para observar cuál es el proceso de raíz, o en su historia de vida ubicar ciertos indicadores que potencien su comportamiento delictivo que acaban de cometer, porque también en el tema de las dalias se evidencia a partir de los homicidios de las dos personas, pero de acuerdo a los relatos de los vecinos es una actividad muy normalizada que los fines de semana dos grupos rivales se enfrenten a golpes, sí, o haya agresiones o presenten agresiones. Es decir, salió a la luz a partir de este desafortunado evento, pero es una situación que está muy presente en ese sector. ¿Consideras que es un trabajo que no se hizo por los distintos actores, obviamente en cuanto a las autoridades de gobierno y políticas públicas, academia, etcétera? Un trabajo que no se hizo porque, a ver, ciertamente disminuyó la violencia de alto impacto a la que nos acostumbramos, entre comillas, en este periodo 2008-2013, y ya no hay tantos homicidios dolosos, y lo digo a nivel local, no así nacional. Entonces empezó a disminuir, y la narrativa del gobierno fue automáticamente, vamos a darle vuelta a la página, ¿no? O sea, esto ya quedó en el pasado, pero pareciera que en el pasado se enterró los huérfanos de la violencia, ¿no? O sea, nunca se atendieron los huérfanos de la violencia, nunca hubo un estudio, nunca hubo un diagnóstico de cuántos niños o niñas quedaron huérfanos porque al padre o al madre lo asesinaron o le desaparecieron. A los mismos, nunca hubo realmente un análisis, un diagnóstico de las afectaciones por la gente desplazada internamente a raíz de la violencia. Es decir, esta narrativa de démosle vuelta a la página, pareciera que lo único que hizo fue enterrar todos estos problemas, y que quizá, no lo sé, tú dime, estén brotando o puedan brotar ahorita. Sí, fíjate que hace un par de semanas estuve en una mesa de diálogo, y te lo comparto ahí en el Colegio de la Frontera, con esta misma reflexión. Estaban varios expertos y se reflexionaba que para el caso de La Laguna en particular, se identificaba que se pudo contener los delitos de alto impacto, pero también los delitos patrimoniales, etcétera, y que ahora se requería generar
emulando un poco de lo de la 4T, un segundo piso de seguridad en la laguna. Okay. Ya se atendieron los problemas inmediatos, ahora hay que hacer una pausa e identificar los rasgos de violencia que se producen en la laguna. Se quedó en una sola reflexión, no había ninguna autoridad ahí que pudiera dar datos muy concretos o algunas políticas de seguridad, pero creo que ya es hora de que las autoridades le entren al diálogo, y así como hay mesas de seguridad donde se presentan los reportes de incidencia, exacto, creo que estemos en el momento de generar una mesa de estrategias de prevención a partir de algunos sectores donde se focaliza o se presencia cierto tipo de actividades delictivas o violencias. Entonces creo que se debe de convocar a estrategias de prevención como se hace en las mesas de donde se presentan los indicadores de seguridad. Creo que podríamos entrarle por ahí. ¿Ves, en todo caso, si no se hiciera un caldo de cultivo ahí que pudiera estallar? Sí, yo creo que la literatura, sobre todo en sociología y antropología, nos han evidenciado que en sectores donde no hay las condiciones óptimas de vida, donde con frecuencia se generan violencias familiares o de uso de sustancias, es muy probable que el crimen organizado pueda tener una penetración muy importante a partir de dádivas, a partir de hacer lo que el Estado no ha dado, como pues ingresos a los jóvenes, darles despensas a las familias, etcétera. Creo que es un buen momento para sentarse a dialogar sobre lo que está sucediendo y atajar, como se decía en ese momento, este segundo piso de seguridad en la cuestión de la laguna para atender estos riesgos en los que nos encontramos, porque no solo es esto, recordemos que en los primeros 6-7 meses también tuvimos un problema de feminicidios muy alto, llegando a ser uno de los municipios con más feminicidios en el país. Y desde la criminología lo que presentamos o lo que observamos es que las riñas y los feminicidios son delitos de corte cultural, es decir, no se generan a partir de una actividad económica, por ejemplo, el crimen organizado que tiene que cobrar piso, rendir cuentas, etcétera, sino más bien está en la identidad y en los procesos rutinarios o cotidianos de las personas. Es decir, el patriarcado está presente en este tipo de delitos. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, un hombre que mata a una mujer por cuestiones de género tiene una perspectiva cultural muy característica. Los jóvenes que se enfrentan en riñas, pues dicen algunas expertas, quieren visualizar su rasgo del macho fuerte, dominante, para poder resistir o para poder fortalecer su territorio. Entonces, este tipo de delitos que son de factor cultural, como te decía hace un momento, no se resuelven con más policías. Se tiene que hacer un ejercicio social muy importante para que autoridades, academias, sociedad civil pueda generar diálogos a partir de ofrecer talleres, actividades artísticas, deportivas, para, pues no, darles otra perspectiva de vida a estos jóvenes. Oye, ahora que hablas del tema cultural, obviamente cuando la violencia de alto impacto relacionada a grupos criminales, a cárteles de la droga, pareciera que por ahí el tema del pandillerismo se había extinguido un poco, ¿no? Porque automáticamente todo no era asociado a pandillas, ¿no? O cuestiones de ese nivel, sino que era asociado a temas de crimen organizado. Entonces inclusive como que esta figura del cholo que conocíamos se había como esfumado un poco. ¿Culturalmente ves como un renacimiento de este tema o cómo lo analices? Yo creo que nunca se han ido. Yo creo que es parte de la identidad de ciertos espacios. Más bien creo que hubo un lapso donde se detuvo estos procesos culturales debido no a que las autoridades hayan hecho su trabajo como correspondía, sino a que el sicariato, al ajuste de cuentas, acabó con gran parte de este tipo de jóvenes. Entonces ahora, como estamos en un proceso de pacificación, lo digo con mucha cautela, pues bueno, hay posibilidad de que puedan visualizarse o visibilizarse este tipo de
de expresiones culturales, porque son eso, ¿no? Porque son artistas también, porque son parte de la comunidad, defienden su territorio. No hay que estigmatizar, porque desafortunadamente eso es lo que está haciendo la policía a partir de estos recorridos, a partir de estas estrategias donde detienen a una persona por su vestimenta, por sus tatuajes, y ya la discriminan y pareciera que son delincuentes. Claro, pues estamos entrando en la recta final. Preguntarte, Fernando, se ha hablado mucho del famoso tejido social, ¿no? Reconstrucción del tejido social. ¿Hasta cuándo se puede extender este tema de seguir trabajando el tejido social, ¿no? Porque localmente, pues por lo menos 10 años se viene hablando de la necesidad de construir tejido social. Es un tema en la agenda, sobre todo de la sociedad civil, no tanto del gobierno, pero creo que no hay indicadores o no hay diagnósticos suficientes para saber si las propuestas, los proyectos, las estrategias han sido las adecuadas para reconstruir el tejido social. Creo que son muy nobles los esfuerzos, pero no están siendo sistematizados. Es decir, no hay una continuidad en cada una de las propuestas que se están desarrollando. Por lo regular consiste en llevar talleres de concientización a las escuelas, o de organizar torneos de fútbol, o de llevar plática sobre temas de género, pero no hay una sistematización que permita generar un diagnóstico adecuado. Creo que no había sido necesario, porque creíamos que las cosas iban por buen camino, pero este último año nos ha mostrado que no es así, ¿no? Que creo que debemos de fortalecer la idea del tejido social, profesionalizándolo en el sentido de construir diagnósticos o indicadoras que nos permitan identificar si ha reducido o no la violencia en sectores específicos donde se llevó la política pública. Claro, pues vaya retos y desafíos que tenemos tanto como sociedad, como academia también, y evidentemente como gobiernos, ¿no? Los gobiernos, porque podemos seguir sumando casos, ¿no? También algo que impactó mucho en Saltillo fue el suicidio de un chico, un niño de 9 años, o sea, impresionante que un niño de 9 años se haya suicidado. Bien, Fernando, pues te agradecemos muchísimo, no sé si quieras dar algún mensaje final. No, pues agradecerte siempre el espacio, la verdad. Es un espacio muy necesario donde se ponen a discusión los temas prioritarios y de agenda de aquí de La Laguna. Claro. Pues gracias al doctor Fernando Araujo, académico, integrante del Departamento de Investigación y Posgrado del Ibero Torreón, y aparte, pues doctor en criminología. Gracias a Fernando, gracias a Beto Rubio en la coordinación, en la producción y en los controles. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.